Prepárate para llevar tu rol como profesional de la farmacia a un nuevo nivel mientras brindas un servicio de calidad, porque Academia Genfar está de vuelta. Ya hemos impactado a más de 17,000 asistentes en Colombia, Perú y Ecuador. Y este año te traemos un espacio educativo con invitados internacionales de alto nivel. Aquí tendrás la oportunidad de actualizarte, aprender de los mejores y certificarte en las últimas tendencias de la industria farmacéutica. Además, contamos con el aval de importantes instituciones del gremio. Juntos abordaremos temas clave del rol de la farmacia. No pierdas la oportunidad de fortalecer tus conocimientos y habilidades. Únete a la Academia Genfar y prepárate para impulsar tu carrera. Regístrate ahora y asegura tu lugar en esta experiencia educativa única. No te lo puedes perder. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Bien, aviso clasificado. Este es un evento exclusivamente a los profesionales sanitarios de conformidad con las leyes y reglamentos locales. En caso de que usted no cumpla esto, le pedimos por favor que abandone la sala. Ahí no se para nadie. Dice, yo me colé, pero no me paro. Muy bien. Hoy tenemos un tema bastante importante. ¿Cómo apoyar al paciente con riesgo cardiovascular desde la farmacia? Pero antes de esto queremos recordarles algo demasiado importante, y es que estos eventos que está realizando Academia Genfar, Aprendiendo Juntos, están obviamente certificados. Ustedes con la inscripción que han hecho, recuerden que el certificado les llega, certificado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, el Colegio de Químicos Bioquímicos de Pichincha, acá en Ecuador. Un aplauso, muy bien. Y el Colegio Departamental de Lambayeque en Perú. Tengo un invitado, les voy a dar 2 pistas. La primera, que no la conoce nadie, jarlista. Wow. La segunda, padre de 2 hijas y esposo. Y ahora vamos a la parte académica, con la que indudablemente hoy nos van a deslumbrar. Él se llama el doctor Julián Gaitán. ¿Qué podríamos decir del doctor Julián Gaitán? Médico especialista en medicina familiar. Adicional es director científico de la Sociedad Colombiana de Medicina General, y es conferencista nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas. Y hoy retomamos nuevamente cómo apoyar al paciente con riesgo cardiovascular desde la farmacia. Y ahí viene lo primero, antes de que él ingrese aquí con un fuerte aplauso. Siempre desde la farmacia, en los 25 años que llevo trabajando con las farmacias y droguería, creemos que hablar de riesgo cardiovascular es hablar simplemente de antihipertensivos. Pero se van a dar cuenta hoy la amplitud del tema. ¿Me ayudan a recibir al doctor Julián con un aplauso? Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, ¿sí me escuchan? Gustavo, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me contaron, usted llegó en la mañana y se fue de tour. Sí, ¿A dónde fue a pasear? Cuente a ver antes de comenzar con la ciencia. Así es, no sé si me escuchan. ¿También? ¿Todo bien allá? Sí, ya. Listo. De antemano, Gustavo, mil gracias por tu presentación. A Genfar, muchas gracias, pero por sobre todo a ustedes. Es la primera vez que vengo a Ecuador, es la primera vez que tengo la invitación para de manera presencial, más que hablar, es contar una experiencia de cómo ustedes de alguna manera nos ayudan a nosotros los médicos. Muy bien lo decía Gustavo ahorita, hoy tuve la oportunidad de conocer parte de esta maravillosa ciudad y de este maravilloso país, y me traigo muchas anécdotas. Número 1, aquí está, evidentemente me decían ahorita, la isla Galápagos, ¿ok? Una isla donde evidentemente surgió la revolución y la evolución. Está también a unos escasos kilómetros de acá la ciudad mitad del mundo,
y no se imagina la cantidad de conocimientos que me llevé con todo lo que evidentemente hicieron nuestros ancestros indígenas con el reloj del sol, ¿ok? Y cómo ellos identificaron cuál era la mitad del mundo. Y eso, pues, estamos hablando de hace muchísimos años. Pero si hay algo que no ha cambiado, y hoy la invitación es a ustedes, Ecuador y Colombia y Perú, que se unan a esto, es que hoy hagamos la revolución de la enfermedad cardiovascular. Obviamente ustedes están de locales, y vuelvo y les digo, yo comencé diciendo que Ecuador es una ciudad donde se presta para la evolución, pero en la enfermedad cardiovascular no hemos evolucionado en nada. Hoy por hoy la enfermedad cardiovascular a nivel mundial es la principal causa de muerte. Y hoy la invitación es a cambiar ello. Por eso la idea es que se sumen a este reto, ¿ok? Que ustedes como protagonistas de atención a pacientes, porque ustedes son protagonistas en esa atención, se sumen a ese reto a cambiar las cifras y que nos ayuden a nosotros. Y van a ver cómo al final la conclusión a la que vamos a llegar es que sigamos latiendo juntos. ¿Por qué? Por el corazón de nuestros pacientes. Entonces, pues nada, arranquemos. Arranquemos, doctor. Vamos a contarles cómo es esta metodología, porque aquí lo que menos queremos es simplemente entregarles algo completamente elaborado, sino que ustedes sean participantes. Por eso me tomé el tiempo a medida que iban llegando y me dijeron que iban a gritar cuando los mencionara con las barras. Entonces, ¿dónde está la gente de Cruz Azul? Que no la escucho. Eso. Pharmacies. Me dijeron que iban a gritar más duro y vea, les van a ganar. Económicas. Van ganando, van ganando. Medicity. Santa Marta. Red Farmacia. 24/7. Poquitas, pero hacen bulla. Muy bien. Andreita. A usted le toca pararse para que la vean. Muy bien. Farmamiga. Farmareds. San Francisco. Se fueron los de San Francisco. ¿A qué horas? Calle Guayaquil. Farmacia del Valle. Eso me gusta. Y por allí tenemos a sus colegas, doctor, la doctora Alejandra y la doctora Verónica. Bienvenidas. Doctor, el auditorio es todo suyo. Pero primero sáquenos de esa duda. Porque siempre estamos asociando la palabra cardiovascular simplemente a un episodio de hipertensión arterial. Yo me voy a sentar allá y de vez en cuando voy a venir a meter la cucharada. ¿Puedo? Y ellos van a participar bastante porque les tenemos preguntas al público. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea. Doctor, el escenario todo suyo. Muchas gracias. Entonces, como muy bien lo dijo Gustavo, uno dice enfermedad cardiovascular igual hipertensión. Pero aquí quiero hacer la primera pregunta. ¿Consideran que la diabetes es una enfermedad cardiovascular? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Ahí hay barra. ¿Poquita? Poquita. Poquitos. ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. ¿El resto tiene las manos bien? ¿Se mueven? El resto no considera No, que en es una serio. enfermedad. ¿Se mueven? El resto no considera que es una El enfermedad. resto no sabe, no responde. La volvemos a hacer. ¿Considera que la diabetes es una enfermedad cardiovascular? Levanten la mano los que votan que sí. Levanten la mano los que votan que no. Y ustedes allá, Colombia, Perú, también pueden ir votando, porque ahí tenemos en su pantalla la opción de hacerlo. Bueno, doctor, ¿quiénes ganaron acá? Casi el 70% del auditorio dice que sí, cosa que los felicito. La diabetes es una enfermedad Eso, cardiovascular. muy bien. ¿Ok? Tanto es así que es de las principales enfermedades que tienen mayor mortalidad cardiovascular. Y la gran mayoría de ustedes ven pacientes diabéticos. Van y dispensan medicamentos para diabetes. Y el paciente diabético no solo tiene diabetes, tiene un sinnúmero de enfermedades. ¿Ok? Por eso, la idea de hoy es colocar todo este escenario, epidemiología, salud cerebrovascular. ¿Y qué es esto de salud cerebrovascular? Porque es que no es solamente hacer un énfasis en la parte cardíaca. Vamos a mirar la parte cardíaca, renal y cerebral. ¿Ok? Manejo integral. ¿Y por qué digo que manejo integral es importante acá? Porque
nosotros como médicos, ustedes se van a dar cuenta que ustedes son casi el principal eslabón en que ese paciente tenga una adherencia al tratamiento. No sé cómo será acá, pero uno como médico tiene en Colombia una consulta de 20 minutos. Trate usted de convencer a un paciente que tiene que tomarse un medicamento de manera diaria, ¿ok? En ausencia de síntomas. Doctor, pero si no siento nada, ¿cómo para qué me voy a tomar eso? ¿Ok? ¿O no? Cambio, ustedes cuando dispensan el medicamento, ¿qué le dice el paciente? Venga, es que esto me mandó el doctor, ¿será que esto sí será bueno? ¿Ok? ¿O no? Mire, aquí ya todos están diciendo, no, sí, díganlo. Muchos de nuestros pacientes van donde ustedes por una opinión, ¿ok? Por eso, casi los que toman la última palabra son ustedes, ¿ok? Por eso la necesidad hoy es hablar de ese manejo integral y finalmente dar unas conclusiones, y no voy a dar las conclusiones yo, no las va a dar Gustavo, las van a dar ustedes, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos tratando esto? Muy bien lo decía tú también, Gustavo, al principio, aquí nos traen los pacientes. Evidentemente, Genfar hizo, y cosa que lo felicito, un tema de academia Genfar. Pero ¿por qué se está surgiendo esto? Vuelvo, les digo, ustedes tienen la responsabilidad de cambiar estas cifras. Para el 2030, la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos 23.3 millones de personas en el mundo van a morir de enfermedad cardiovascular. Eso es una cifra que nos debe comprometer a nosotros a cambiarla, ¿ok? Entre los años 2000 y 2020 no ha pasado absolutamente nada, ¿ok? Se sigue muriendo de enfermedad cardiovascular. No, que llegó el COVID. Igual se sigue muriendo de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Que el mayor riesgo es las motos. No. ¿Ok? Como bien decía Gustavo, no, venga, ¿cómo así que un Harley está hablando de riesgo? Yo decía, oiga, Gustavo sí me la puso muy difícil. Pero evidentemente el mayor riesgo de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Y dentro de ello es evidentemente que las enfermedades crónicas deterioran el desarrollo de las potencias de segundo, primero y tercer mundo. ¿Ok? Y evidentemente países como Estados Unidos, y no quiere decir que en Latinoamérica no pase eso, pero no hay datos del número de eventos adversos que se presentan por una interacción farmacológica, por una mala prescripción, por una inadecuada prescripción o por una falta de comunicación. En Estados Unidos es la cuarta y sexta causa de muerte. 1 de cada 4 pacientes se muere por sencillamente no haberle explicado el medicamento al paciente. 1 de cada 4. Eso es una cifra que si vamos a mirar los datos, muy posiblemente va a ser de pronto hasta superior en países de Latinoamérica. O sea que evidentemente es un tema que nos toca a todos. Pero como uno aprende es, mire, cuando yo me gradué de médico y después cuando yo me gradué de especialista, ¿quién me enseñó a mí la medicina? El paciente. Eso no lo dicen, y ustedes cuando estuvieron, como hicieron la carrera de farmacéuticas, químicos, farmacéuticas y demás, uno aprende es cuando el paciente llega allá. Y cuando el paciente le dice, no, mire, es que me formularon esto, ¿será que esto sí será bueno? ¿Será que eso tiene interacción? Y lo mismo, y en todas mis conferencias, yo les digo, mire, uno aprende de los pacientes. Y esto es un caso de la vida real. Y quiero que le pongan mucha atención, me voy a detener en leerlo, me les pido mil disculpas, pero es para que evidentemente hagamos un conocimiento y tengamos sobre este caso un sinnúmero de oportunidades para mejorar la salud cardiovascular. Paciente de 80 años con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, enfermedad renal crónica estadio 2, con hospitalización reciente de angina, a quien le dan egreso hace 5 días y acude a su farmacia por la medicación crónica que él siempre va. ¿Ok? ¿Cuál es la medicación por la cual siempre va? Verapamilo 80 miligramos 2 tabletas al día, rosuvastatina 40 miligramos una vez al día, ¿ok? Entonces va donde su farmacéutica y le pide que le entregue esto. A los 2 días de tomar su medicación crónica, el paciente refiere que tiene un síncope, o sea, se desmaya de manera súbita, pierde el conocimiento, es llevado al servicio de urgencias, le diagnostican un infarto agudo de miocardio, posterior paro cardíaco, el paciente fallece. Se revisa dentro de la historia clínica antecedentes farmacológicos de ese paciente y le han indicado dapaglifosina para su diabetes, aspirina, ¿ok?
y le habían dado egreso con metoprolol. ¿Ok? 50 miligramos de liberación sostenida, irbesartán, y se le había suspendido el verapamilo. Cosa que no quedó en las recomendaciones ni en la reconciliación medicamentosa, y él cuando fue a su farmacia tampoco informó, porque él es paciente. Él no tiene la responsabilidad de saber si esto se puede tomar con esto. ¿Ok? Eso pasó con ese paciente. Voy a ser de juez entonces, doctor. Lo primero que me piden por aquí los amigos peruanos es, ¿por qué no profundizamos un poquito en ese término tan importante que es reconciliación medicamentosa? ¿Qué es en la parte médica y qué es la reconciliación medicamentosa en manos de cada uno de nosotros? Ok, muy bien. Entonces, concepto que se tiene que llevar de acá. Muy claro, importante, que inclusive los médicos no lo hacemos. Que inclusive cuando uno está interno, ¿ok? Y cuando está en un último año, le obligan a hacer. Me dice, qué pereza hacer eso. Pero cuando yo vi que evidentemente los eventos adversos, la cuarta causa de mortalidad es por no hacer esto, le vi la importancia de ello. Reconciliación medicamentosa no es más que su paciente dejar un registro de manera escrita de la medicación que viene tomando el paciente. Y cuando hay un cambio en la terapéutica de ese paciente, sencillamente decirle al paciente, suspende este medicamento y le vamos a agregar este medicamento. Y eso debe quedar consignado por parte del paciente como que quedó entendido, y si no se puede, de un tercero. ¿Ok? ¿Quién debe dar esa información? Todo aquel profesional de la salud, ojo, no es médico, todo aquel profesional de la salud que formule, prescriba o entregue un medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, farmacéuticas, deberían hacer reconciliación medicamentosa o deberían estar pendientes de la reconciliación medicamentosa. Sí. ¿Ok? De hecho, esos pacientes, doctor, que muchas veces llegan a la farmacia y ya vienen prescritos por ustedes durante mucho tiempo, a esos pacientes se les debe hacer la reconciliación medicamentosa. Así no vengan expresamente con esa fórmula o esa prescripción. Claro, vuelvo y le digo, porque si hubo algún cambio en la terapéutica, ¿ok?, de ese paciente, si tuvo algún cambio en los síntomas, como pasó con este paciente, ustedes tienen que tener muy en cuenta que los pacientes con enfermedad cardiovascular son pacientes de alto riesgo de mortalidad. Entonces, lo vamos a mirar a través de toda la charla. No se demora más de 2 minutos en hacer unas simples preguntas. ¿Usted qué está tomando? ¿En qué dosis lo está tomando? ¿Y cuál es el nuevo medicamento al cual le voy a dar? Y ustedes tienen alertas, y ya lo vamos a mirar, de cuáles pueden ser esas interacciones que pueden poner en riesgo la vida de su paciente. Y qué tan importante, que lo hablábamos antes de esta charla, es el conocimiento de todos nosotros de ese pequeño manual que hablábamos de los eventos adversos o las interacciones medicamentosas y poderle alertar a ese paciente. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Esto aquí nos citó Academia Genfar. Y no significa que uno tiene un título ya de farmacéutica, químico farmacéutica, regente de farmacia, ¿ok?, y ya no las sabemos todas. Tenemos que estar conociendo esos medicamentos, tenemos que estar, y más los medicamentos de alto riesgo, más los medicamentos que evidentemente tienen un potencial negativo para el paciente y para quién, para su cuidador. Porque muchas veces, ¿quién es el que va a reclamar la fórmula? El cuidador. ¿Ok? Y a veces el cuidador a veces sabe más que uno. Claro. Entonces, evidentemente nosotros, vuelvo y le digo, cualquier profesional de salud que prescriba, formule o entregue un medicamento debe hacer reconciliación medicamentosa. Ahí teníamos una pregunta para el público de acuerdo a este caso entonces. Si avanzamos la diapositiva, la pregunta es la siguiente, mis queridos amigos, vamos con la mano. ¿Consideran ustedes que una reconciliación medicamentosa hubiese cambiado el desenlace de este paciente? Levanten la mano los que piensan que sí lo hubiera cambiado. 100% ya. Eso quiere decir, doctor, que los tiene atentos. Voy y me siento. Muy bien, aplauso para ustedes. 100%. 100% del auditorio responde que sí, la conferencia se acabó, muchas gracias. Ya, todo está dicho. Esto salva vidas. El haber hecho una reconciliación medicamentosa a un paciente que, y de una vez les voy a dar la respuesta,
que estaba con verapamilo, que le formulan metoprolol y que obviamente le tuvieron que suspender el verapamilo, ¿ok? Si el farmacéutico, el médico, mire, se detiene 2 minutos, usted no puede tomar verapamilo porque le están dando metoprolol. ¿Qué pasó con ese paciente? Al paciente darle metoprolol, ¿ok? Que es un medicamento y ustedes saben que disminuye la frecuencia cardíaca, que tiene un potencial riesgo de bloqueo cardíaco, sumado al verapamilo, ¿qué pasa? Esos pacientes hacen un paro cardíaco. Ahora no, pues, que la suegra, entonces le vamos a dar... No, la idea no es esa, ¿ok? Que no inventen. Sí, no es que se ponga pues a inventar acá. Entonces, es eso, es tomarse 2-3 minutos de su tiempo y hacer reconciliación medicamentosa. Ahora bien, ¿qué elementos debe tener el farmacéutico de atención primaria para mitigar todo esto? Número uno, seguridad del paciente. ¿Qué es seguridad del paciente? ¿Ok? Primero, identificar si el paciente que va es el paciente que efectivamente ustedes le van a entregar el medicamento. ¿Listo? Número 2, evidentemente si la fórmula que están dando, ustedes verifiquen que sea la dosis adecuada. Atención en salud. Si su paciente tiene alguna limitación de manera cognitiva, ¿ok? Asesorarse o siempre de alguna manera entregarle el medicamento a un tercero. Que si no es posible, dejar registrado en algún lado, ¿ok? Que ustedes también como farmacéuticas emitieron unas recomendaciones, ¿ok? En la entrega de ese medicamento. Indicación de atención insegura o indicio de atención insegura. Paciente que viene de una alta hospitalaria temprana. Dícese temprana aquel paciente que estuvo hospitalizado, llámese urgencias, llámese piso, llámese UCI, 7 días previos. ¿Ok? Eso es una indicación de atención insegura. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la terapia de ese paciente. Y ese cambio, ustedes en ese momento se lo están suministrando por una orden médica, como pasó con este paciente. ¿Listo? Falla de atención en salud. Ya vieron ustedes, el no hacer una reconciliación medicamentosa, el no identificar que es un paciente de alto riesgo, el no identificar que ese paciente muchas veces con esa interacción farmacológica tiene un desenlace negativo. Bueno, fallas activas o acciones inseguras. Fallas activas: entregar un medicamento al cual usted no le hizo reconciliación medicamentosa. Es una falla activa porque usted está haciendo una acción, está entregando un medicamento al cual ese paciente no le tuvieron que haber entregado ese medicamento. ¿Ok? Fallas latentes, ¿ok? Fallas latentes es como cuando los pacientes tienen medicamentos que son nombres muy similares. ¿Ok? ¿Listo? Que muchas veces se confunden. ¿Listo? Verapamilo, bisacodyl. ¿Listo? No, es que el doctor me dio verapamilo y usted por X o Y motivo le entrega por el afán bisacodyl. ¿Ok? ¿Se le puede bajar la tensión? Sí, de la diarrea que le va a dar. ¿Ok? ¿Listo? Eventos adversos. Mire, vuelvo y le digo, los eventos adversos son la 4ª causa de mortalidad en Estados Unidos. No hay datos en Latinoamérica. No hay datos en Latinoamérica. Y eso es de alguna manera un principio que quiere hacer la OMS con la población latinoamericana. Es tener datos de cómo los eventos adversos se pueden disminuir, y es lo que estamos haciendo acá. ¿E incidente qué es? Incidente es sencillamente una acción, ¿ok?, que no genera un daño en un paciente. ¿Qué pudiera haber sido por este paciente? Sencillamente que el paciente va por su medicación, ¿listo? Y usted sencillamente no le hubiera entregado el verapamilo, ¿ok? Porque se le olvidó. Pero en este caso hubiera sido beneficioso, porque ese paciente le hubiera pasado lo que le pasó. Pero es una acción insegura, es un incidente, porque no generó daño en el paciente. Pero ustedes sí tuvieron que estar muy atentos a esa acción insegura que tuvieron, ¿ok? ¿Cuál es el gran rol del farmacéutico de atención primaria? ¿Cuál es la gran ventaja de ustedes? Número 1, proximidad con el paciente, entorno familiar y social.
ya lo decía yo, uno como médico, y son excusas, tiene un tiempo muy corto, ¿ok? En la atención, en la prescripción del medicamento. Ustedes muy seguramente tienen un tiempo mucho mayor y muchas veces, yo estaba de acuerdo, cuando tú nombraste las múltiples farmacias, mire, uno de paciente puede cambiar de esposa, pero no cambia de farmacéutico. Siempre va donde el mismo farmacéutico, ¿ok? ¿Listo? Y por allá, bueno, de pronto uno sí puede cambiar, pero bueno, el que lo entendió, lo entendió. Entonces, el paciente no cambia de farmacéutica, el paciente siempre va donde el mismo farmacéutico, ¿ok? Posiblemente no, la comunicación es mucho más fácil. Vuelvo, les digo, el paciente va por una segunda opinión. No es que el médico me formuló eso, ¿será que usted está de acuerdo? ¿Ok? Facilidad en la supervisión de los pacientes poco cooperadores. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen la manera de hacerle ver a ese paciente que ese medicamento tiene unos efectos positivos o negativos y explicarlos, ¿ok? Y ustedes también se dan cuenta, si son farmacias institucionales o si su paciente siempre va, venga, pero yo le formulé yo le entregué su medicación del mes hace 15 días y vuelve otra vez por la medicación. Algo está pasando. Eso es algo que nosotros como médicos no vemos. Deberíamos verlo. Deberían, y aquí es una pregunta que ustedes se van a responder, deberían ustedes como farmacéuticas, ¿ok?, que cada farmacia tenga la información similar, igual a la que tiene el hospital o a la institución médica donde pertenece el paciente, ¿ok? Porque son pacientes que tienen condiciones crónicas, que tienen medicación crónica, motivo por lo cual lo que está en su farmacia, lo que la disponibilidad, la dispensación de sus medicamentos debe ser igual a lo que tienen en la institución de salud. ¿Listo? Conocimiento más rápido del arsenal terapéutico disponible. ¿Qué significa eso? Ustedes, vuelvo, les digo, tienen un conocimiento mucho mayor de las interacciones farmacológicas, de lo que puede hacer el medicamento, y ustedes se lo explican al paciente. Nosotros como médicos muchas veces no. Por eso ustedes son el eslabón más importante en esa cadena de atención a los pacientes, ¿ok? Fíjense, y esto es muy importante, el farmacéutico suele ser el último profesional sanitario que el paciente tiene un contacto directo. O sea, es la oportunidad más grande para disminuir la mortalidad en ese paciente. Es la oportunidad más grande para adherir a ese paciente. O es la oportunidad más grande para de alguna manera también educar a ese paciente o al cuidador. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo uno puede evaluar esa adherencia? Porque les hago una pregunta acá, que también nos la hacen los pacientes. Doctor, pero si me siento bien, ¿para qué me voy a tomar el medicamento? O es que ese medicamento me está haciendo mal, yo no me lo voy a tomar, ¿ok? O doctor, ¿será que más bien si yo tomo colágeno me sirve? ¿Ok? Y ojalá ese colágeno, en el caso de las mujeres, tenga 20 años, de pronto tiene un impacto mucho mayor, ¿ok? Y se ríen. Entonces, ¿les ha pasado? Bueno, o si yo me siento mal, ¿dejo de tomar el medicamento? Son preguntas que nos hacen a nosotros, pero tengan toda la plena seguridad que se las van a hacer más a ustedes, ¿ok? Porque a veces el paciente, por pena y porque creen que uno los va a juzgar, no la hacen a nosotros. No, es que yo no voy donde ese médico porque ese médico me regaña porque no me estoy tomando el medicamento. Más bien le digo al de la farmacia si me puedo seguir tomando el medicamento o no, ¿ok? Entonces, ¿qué es este test de adherencia? El test de adherencia de Morinsky, ¿ok?, es, usted le pregunta a su paciente, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Esto es muy frecuente. No, yo me la dejé de tomar porque ya me sentía bien. ¿Y qué se dejó tomar? No, pues la de la hipertensión, la de la aspirina y la del colesterol, porque yo me sentí bien. Si alguna vez se siente mal, ¿deja usted tomarla? Ah, sí. No, yo me dejé tomar eso y empecé más bien a tomar alcachofa. ¿Ok? Si tan solo una de esas, ¿ok?, la respuesta es negativa, el paciente tiene poca adherencia.
Y ustedes como farmacéuticas tienen que cambiar la conducta de ese paciente, hablar con el cuidador y derivarlos a una consulta médica o derivarlos idealmente a una consulta de vigilancia farmacológica. ¿A quién sí o sí no se les debe olvidar hacer reconciliación medicamentosa? ¿Ok? Número 1, ancianos. Ahora, ¿quiénes son ancianos? ¿Ok? No, tranquilos, que no se rían, que aquí, ¿quiénes son ancianos? De acuerdo a la literatura, no lo dice el doctor Julián Gaitán, de acuerdo a la literatura, mayores de 65 años. Polimedicados. ¿Alguien sabe cómo se define el número de medicamentos en un paciente polimedicado? ¿Cuánto tiene cuántos medicamentos? 5 por acá dijeron. ¿Alguien da más? ¿Menos? 4 por allá. ¿Quién dijo 3? 2. Muy bien. Alguna literatura decía 5. Ya hace 2 años empezaron a reevaluarlo y 4. Y ahí sí, menos es más. Eso lo dicen muchos técnicos de fútbol, menos es más. Entonces, evidentemente 4 o más medicamentos ya puede poner a su paciente como un paciente polimedicado. Y hay que darle la razón de por qué bajaron ese número a 4. Porque la mayoría de los pacientes diabéticos solo tienen diabetes. No. Tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen hipercolesterol. Ahí ya mínimo hay 4 medicamentos. ¿Listo? Pacientes complejos o de alto riesgo. Ya vamos a mirar cuáles son los pacientes complejos o de alto riesgo. Pacientes con unas patologías concretas de mayor riesgo y altas hospitalarias recientes, ya les dije, menor a 7 días. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, hablamos de pacientes de alto riesgo. Aquí hay una serie de patologías que tienen un riesgo cardiovascular para su paciente. Que obviamente ustedes como farmacéuticas, no venga, yo les voy a calcular el riesgo, no están en la obligación, pero sí están en la obligación de saber qué paciente tiene más riesgo de con un medicamento tener un desenlace negativo o positivo. ¿Cuáles son esos pacientes? En rojo están los pacientes que tienen mayor riesgo de desenlace negativo por un medicamento. Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica y miren esta, depresión y ansiedad. No sé si aquí, cuando pasó la pandemia del COVID, también se dieron cuenta que la salud mental de los pacientes está deteriorada y que el diagnóstico de depresión y de ansiedad es nulo, ¿ok? Un paciente con depresión o ansiedad, ¿será que se toma los medicamentos? No. ¿Por qué? Porque no tiene una motivación, ¿ok? No tiene una motivación, por ende, cualquier paciente con depresión y ansiedad es un paciente de muy alto riesgo, ¿ok? En amarillo, diabetes, cáncer, tabaquismo, enfermedad cerebrovascular temprana. ¿Qué es esto? Y esto, digamos, también va para ustedes. Aquel paciente que tenga mamá que haya tenido una enfermedad cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio o una enfermedad renal antes de los 65 años es un paciente que lo catapulta en riesgo cardiovascular moderado. Antes de los 65 años, mujeres. Ahora, padre, si su papá tuvo un infarto cerebral, infarto de corazón o infarto renal antes de los 55 años, lo convierte en usted paciente en un riesgo cardiovascular intermedio. ¿Listo? ¿Deberíamos preguntar eso? Ese sería el ideal. O sea, estamos hablando de farmacéuticas como son ustedes de atención primaria. Ustedes deberían tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes, vuelvo y les digo, principalmente van donde ustedes. No, es que el médico me recetó esto porque es que como a mi papá le dio un infarto, pero pues eso no, él ya le dio muy viejo. ¿Ok? ¿Al cuánto tiempo le dio? No, pues tenía 54 años ya. No, párele de bolas. ¿Ok? Pero aquí no falta el juicioso. Venga, pero si quiere le puedo calcular el riesgo a ese paciente. Sí. Y es muy fácil. ¿Ok? Ustedes colocan acá. Y esto se los puede en internet o inclusive bajan la aplicación. ¿Ok? Y les da el riesgo de su paciente. ¿Ok? Les da el riesgo de su paciente.
Es más, esto está aquí para cada país, porque no es lo mismo tratar a un paciente de Estados Unidos a un paciente de Ecuador, a un paciente de Colombia, a un paciente de Perú. El riesgo cambia, ¿ok? Entonces, si ustedes colocan esto, riesgo cardiovascular de la Organización Panamericana de la Salud, les sale la calculadora. O ahí está, evidentemente, el link. ¿Listo? Y ya saben qué es riesgo cardiovascular, ¿ok? Ahora bien, hay unos riesgos que son adherentes al paciente, ¿ok? Que esto es lo que nosotros, y vuelvo y le digo, nosotros, ustedes, profesionales de salud y nosotros médicos podemos cambiar. ¿Será que el tabaquismo es un riesgo que es genético? No, es un riesgo adquirido que puede cambiar. La mala dieta también puede cambiar. El sedentarismo, ¿ok? Ahora, bueno, ¿cómo se define sedentarismo? Si yo defino sedentarismo, aquí más de uno tiene que salir a hacer ejercicio después de esta conferencia. Se define sedentarismo aquella persona que dura más de 2 horas en el día sin hacer ninguna actividad física. O sentado, ¿ok? Más de 2 horas, ¿listo? Sin hacer ninguna actividad física. Y el consumo de licor, importante eso. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces los pacientes le dicen a ustedes, no, es que el médico me formuló esto, pero ¿será que una copita? El médico que me dijo, me podía tomar una copita, ¿ok? Sino que yo las estoy dejando todas para el viernes, ¿ok? Y surgen muchas preguntas, ¿o no, Gustavo? Demasiadas, y ahí estaba precisamente leyendo los chats, gente de acá de Ecuador, de comunitarias, de Fibeca, de Sanasana, haciendo también presencia de Perú, Incafarma y MIFAR. Vamos a volvernos un poquito para unas preguntas frente a lo que usted comentaba, doctor. La primera es, cuando usted hablaba evidentemente del papel que tienen muchas veces los dependientes de droguería como el médico del barrio, más que todo en aquellos estratos socioeconómicos donde no se tiene el dinero para ir a la consulta y para comprar el medicamento. Y uno de ellos me gustó mucho el comentario. Tenemos que seguir capacitándonos para no poner en riesgo la salud de cada uno de los pacientes. Una de las preguntas que surgieron aquí, cuando usted estaba hablando de esa reconciliación medicamentosa es, ¿sugiere usted entonces que nosotros en las droguerías tengamos el famoso CRM o base de datos para hacer un seguimiento completamente juicioso a ese paciente crónico que ya nos viene comprando medicamento y poderle hacer seguimiento de sus medicamentos? Claro, eso, o sea, todo farmacéutico debería tener un registro de los medicamentos que viene tomando el paciente. Y vuelvo y le digo, ese registro idealmente debería estar de alguna enlazado con la institución de salud al que pertenece el paciente. Claro. Porque es un paciente particular. Usted no los exonera a no tener un registro de ello. Vuelvo y le digo, estamos hablando de pacientes, pero también puede ser su familiar y puede ser atendido por alguno de ustedes, colegas. Con tan solo que revise cuál es el medicamento que le venían dando y cuál es el medicamento que lo va a entregar, ahí ya ustedes están muy seguramente salvando una vida. Si es un cliente eventual. Por eso, siempre va a la misma farmacia. No, al contrario. Ah, ok. Listo. Fue un paciente que de pronto llegó a tu farmacia y va a reclamar los medicamentos. Y es la primera vez que va. Ok, listo, perfecto. Este paciente, digamos, que le dieron una salida, que le dieron una alta hospitalaria, ok, con tan solo preguntarle, bueno, perfecto, si va por un medicamento de alto riesgo, si es mayor de 65 años, ok, si va por un medicamento de hipertensión, listo. Sí o sí, ustedes deberían preguntar cuáles son los medicamentos que toma, ¿ok? Verificar la dosis y, como muy bien lo decía Gustavo, ojalá tener un registro de eso. Así es. ¿Ok? Porque en esa eventualidad, y la pregunta es muy, muy buena, porque en esa eventualidad ahí ya es un riesgo latente. ¿Por qué? Porque el paciente tú no lo conoces, porque el paciente tampoco conoce la farmacia. Ahí es donde hay la oportunidad para identificar ese riesgo. Y una cosa fundamental
también la comentaban ahora en el chat, hay mucho proveedor hoy en día que nos puede suministrar para nuestra droguería el famoso CRM, el Customer Relationship Management. ¿Qué es esto? Una gestión de la relación con el cliente, porque al fin y al cabo se vuelve eso, se vuelve un cliente o paciente. Y llegará el momento en que, como tú lo acabas de mencionar, hoy me compra a mí, mañana te compra a ti, pasado mañana a ti, pero en línea podemos hacerle un seguimiento exhaustivo a todo esto. Queremos recordarles que en su mesa hay unos papeles para que también, terminando la conferencia, nos hagan llegar sus preguntas. Ahí están esas. Doctor, ¿iba a decir algo? No, y además, ahí hay un valor agregado. Si tú le preguntas, con tan solo la pregunta que le digas, bueno, ¿usted qué medicamentos toma? ¿Por qué le formularon esto? ¿Cuál es la dosis? Es un paciente que muy seguramente siente que tú te estás preocupando con él, ¿ok? Y que muy seguramente va a venir nuevamente a esa farmacia, ¿ok? Y no es un tema de clientelismo, es un tema de vida, ¿ok? No, nos comentaban, porque usted mencionó bastante la parte de los eventos adversos. Quisiéramos una diferenciación entre el evento adverso, la interacción medicamentosa y el efecto secundario, o si al fin y al cabo los tres nos llevan a lo mismo. Tan amable, doctor. Evento adverso, defínase como la situación, síntoma o consecuencia de una atención que prestó cualquier profesional de la salud. ¿Que un evento adverso puede estar relacionado con lo que le suministró el farmacéutico? Sí. Que inclusive, Dios no lo quiera, se ponen a investigar ese paciente, ¿ok?, que el médico le había quitado el verapamilo y el farmacéutico se lo entregó, ahí podemos tener un evento adverso grave porque llevó a la muerte. Eso es evento adverso. ¿Listo? Efectos secundarios. Efectos secundarios es evidentemente los efectos que son propios del medicamento o del paciente, que los podemos evitar con ciertas recomendaciones. ¿Listo? Y el efecto secundario o interacción interacciones medicamentosa es evidentemente el efecto que hace el medicamento, negativo o positivo, cuando le colocamos otro medicamento. Ok. Ustedes ya lo vieron, metoprolol, verapamilo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bloqueo cardíaco. ¿Listo? Es la interacción medicamentosa que genera un evento adverso. Y para dejarlo proseguir, doctor, quiero que nos ubiquemos en esta linda fotografía. Ya no estamos en noviembre, estamos en bebiembre. Ya la gente comienza. Entonces la pregunta de muchos de los pacientes que van a la droguería es la siguiente: ay, pero venga, es que yo tomo estos medicamentos, estos otros, me voy a tomar mis traguitos ahora en bebiembre y diciembre, en la novena rasca del mes. ¿Qué hago? ¿Suspendo los medicamentos o me tomo los traguitos y me sigo tomando el medicamento? ¿Usted qué le diría, doctor? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, y creo que de aquí en adelante las consultas, la gran mayoría van a ser esas, ¿ok? Es más, amigos míos me dicen, venga, Julián, es que me voy a tomar unos traguitos, ¿será que puedo continuar con el medicamento o mejor lo suspendo? Es muy sencillo, yo le digo lo siguiente: ¿será que si usted suspende el medicamento, la enfermedad que tiene usted se va? Usted tiene una condición, usted tiene una enfermedad que es crónica. O sea, eso no es que usted se le va a quitar por quitar el medicamento. Al tener una condición crónica, el medicamento debe ser usado de manera crónica, ¿ok? Inclusive los médicos se equivocan en ese sentido. Como tiene una medicación crónica, ya está bien, entonces se lo suspendimos, no. Ahora bien, ¿que me voy a tomar unos tragos? ¿Puede generar interacción? Sí. En mayor o en menor medida. Depende de qué, de la cantidad. Pero eso no los exonera a que retiremos el medicamento. Es que sería una muy mala práctica. No, tranquilo. Entonces, tómese las 3 cervecitas, ¿ok? Y suspenda el medicamento. ¿Será que la hipertensión se le va a quitar con eso? No. ¿Usted qué está haciendo? Guía Europea 2023, hace 3 meses en el Congreso Europeo de Ámsterdam. Antes decíamos los médicos, mire, usted puede tomar dos cervezas, una copa de whisky o una copa de vino. ¿Listo? Antes. ¿Listo? Antes. ¿Listo? Y lo que nos dimos cuenta es que el paciente veía como una protección esa situación. Ah, no, es que eso debe ser bueno. 2 cervecitas deben ser buenas para el corazón porque es que el médico me dijo que me lo podía tomar. O el whisky, entonces
yo me la voy a tomar el viernes. Y si de pronto me tomo la copita de whisky que me dijo él, la copita de vino que me dijo él y las 3 cervecitas, pues ahí estoy cumpliendo. No, ya estamos desestimando esas recomendaciones. Pacientes con enfermedades cardiovasculares no deberían tomar licor. Y si lo toman, no deben suspender el medicamento. ¿Ok? Y saber que tienen interacciones. ¿Qué puede pasar? En el mejor de los escenarios, que ese día el medicamento no va a tener posiblemente un efecto adecuado. ¿Ok? Porque todo va a ¿dónde? Al hígado. ¿Dónde van todos los medicamentos? Al hígado. ¿Qué puede pasar? Que la eficacia del medicamento se nos baje. Ese es el mejor escenario. Y vuelvo, les decía, eso depende del grado de consumo. Si el paciente dice, no, pues es que las voy a dejar todas para el viernes, ¿ok? Genero esa acumulación de las 2 copitas, las dejo para todas para el viernes, el paciente se embriaga, ¿ok? Se toma la pasta de la tensión, hace interacción farmacológica y ¿qué pasa? Hace desenlaces negativos sobre el corazón. Les doy un ejemplo. Si quieren contesten, si quieren no. ¿Alguno de ustedes ha estado en Guayabao acá? Nadie. Ahí sí no beben. El estar en Guayabao es que usted rápidamente, que cuando uno está en Guayabao, ¿qué necesita? Líquido, ¿ok? Comer, ¿listo? La tensión suya, créame que se le baja. Y cuando tienen, inclusive cuando han tomado mucho, ¿qué pasa? Son pacientes que llegan a un punto de deshidratación que tienen que ir a urgencias. Por eso es que ustedes empiezan a tomar bastante líquido. Si a eso le sumamos que no se tomó el medicamento, la posibilidad de tener una enfermedad cardíaca seria es mucha. ¿Ok? Recomendación, entonces de ahora van adelante, entonces le vamos a decir a los pacientes que tomen más bien líquido antes de... No. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, clara la respuesta. No se le suspende el medicamento. No se suspende el medicamento. Pero con todas esas recomendaciones, 1 de cada 2 pacientes, y esto creo que ustedes lo han revisado, esto es una publicación de la Sociedad Española de Farmacéuticas en Atención Primaria, ¿ok? Y ellos tienen unas datas donde dicen, 1 de cada 2 pacientes no recuerda tomar la medicación. 1 de cada 3 pacientes no... cuando hay una indicación por parte médica, no retira la medicación prescrita. Y 1 de cada 4 pacientes no se toma la dosis completa. En conclusión, casi nada más el 25% de los pacientes están tomando la dosis adecuada. ¿Ok? Ahora, esto lo traigo a manera de información. ¿Y por qué? Porque, vuelvo y le digo, los pacientes van donde ustedes. Venga, es que yo me estoy tomando esta pasta, pero ya mi colesterol lo tengo bueno. Y le preguntan a ustedes, mire, yo tengo un colesterol así. Y ustedes dicen, no, eso está como bien. No, sí, suspéndala. Entonces, ¿cuántos son los valores normales en los pacientes con riesgo cardiovascular medio y alto? ¿Ok? O coloquémosle de sencillo, un paciente con hipertensión, ¿cuánto debería ser el o sus niveles de colesterol? Entre 150 y 200, triglicéridos menor de 150, colesterol malo, menos de 100, con hipertensión, menos de 100. Colesterol bueno, el colesterol bueno es el que se gana o el que se sube con la actividad física, ¿ok? No que con la alcachofa, que con el colágeno de 20 años, no, eso no, ¿ok? Entonces, esas son las cifras. ¿Y por qué se las coloco? Porque vuelvo y les digo, el paciente les va a decir, no, mire, es que yo no voy a ir, no he tenido cita con el médico, pero me estoy tomando las pastas y ya me toca. Entonces, por eso vengo acá para que me entregue la formulación. Pero yo veo que mi colesterol está bueno, 105, antes lo tenía en 200, ¿como para qué va a continuar? Hay que continuarlo, ¿ok? ¿Por qué? Miren esto. Si la presión arterial reduce de 10 a 15 milímetros la sistólica y de 5 a 8 la diastólica y el colesterol en un 20%, la probabilidad de sobrevida, de reducción, de muerte de ese paciente es un 50%. Ustedes están salvando 1 de cada 2 pacientes. Ustedes, aquí yo no estoy hablando del médico, ustedes, ¿ok? Entonces, créanme que sí sirve que ustedes conozcan estos datos. Ahora, ¿la conocen? Yo no la conocía.
¿La conocen? ¿Cómo se llama? ¿Sofía qué? Sofía Caiche. Mire, nos dimos hoy, ¿Sofía qué? ¿Sofía qué? Y ustedes sí la tienen muy clara. Sofía Caiche. ¿Y ella qué es? Una influencer. ¿Ok? Pero necesitamos más influencer. ¿Quién? Más influencer ustedes. Buenas noches. Ustedes son los Gracias. verdaderos influencers. ¿Por qué? Porque un influencer es aquel que cambia una conducta en cualquier persona. Hoy les hacía la siguiente pregunta a mis colegas. Cuando los pacientes tienen alguna duda, ¿a dónde consultan? ¿A las redes sociales? ¿A la vecina o al médico? ¿Qué creen ustedes? Redes sociales. Y adivine quiénes son las redes sociales. Ellos. ¿Ustedes no han visto por ahí que las modelos hoy están hablando de enfermedad cardiovascular? Digamos, en mi país, muchas modelos están hablando de enfermedad cardiovascular. Y yo digo, no, pucha, me quito el trabajo. ¿Ok? Apague y vámonos. Cuando los verdaderos influencers deben ser ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente va donde ustedes para un cambio de conducta. ¿Ok? Para que el paciente o inclusive los cuidadores tengan un cambio de conducta. El influencer real, el influencer que queremos son ustedes, no esta figura. ¿Ok? Yo no tengo nada en contra de Sofía, valga la aclaración, pero queremos es más influencers como ustedes. ¿Ok? ¿Cuáles esas herramientas que tienen ustedes para generar toda la carreta que les acabo de mencionar? Evidentemente, generar una actividad, una asistencia centrada en su paciente, en su cuidador, en su familia. Planificación y gestión. La gran mayoría de farmacias siempre atienden la misma población. O eventualmente van a tener un paciente inusual, como muy bien lo decía la compañera. Pero la gran mayoría tienen una población establecida. ¿Ok? Ustedes deben generar, evidentemente, una caracterización de esa población. Y eso deben hacer desde ustedes. No, pues mañana me voy a poner a trabajar aún más. No es trabajar aún más. Porque si uno tiene planificado cuáles son sus pacientes, créame que se les va a facilitar mucho más el trabajo. Análisis de resultados y utilización del medicamento en vida real. Vuelvo, les digo, todas las farmacias deberían tener un software o un registro de los medicamentos que toma un paciente. Y eso compararse con los software que tiene la institución. No sé si aquí en Ecuador hay una historia clínica única. ¿No? En Colombia tampoco, y creo que en Perú tampoco. ¿Listo? Pero eso no nos exonera a tener una información válida para que evidentemente el médico, ¿ok?, que va a tomar decisiones, las tome también en base a la información que usted le entrega al paciente. ¿Listo? Innovación y tecnología y sistemas de información, lo que acabamos de decir. Evidentemente tiene que haber un software que se interconecte con las instituciones de salud, ¿ok? Y que ese software, que la farmacia Cruz Azul, ¿cierto? Cruz Azul hay una farmacia. Y la farmacia Economics, también hay una. Económicas. Aprendí. Tenga la misma información. No es posible que Cruz Azul sí tenga la información y Económicas no la tenga. Así es. ¿Ok? Entonces, todas las farmacias deberían tener esa información de, coloca la cédula, ¡prum!, ya sepan cuáles son los medicamentos que está utilizando ese paciente. ¿Ok? Y trabajar en equipo, porque esto no es de solo Cruz Azul, no es solo de Económicas, no es solo de la droguería, las otras droguerías, no, esto es de todo el mundo. Gestión de conocimiento, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es actualizándonos y de alguna manera con el conocimiento, haciendo estratificación de riesgo, conociendo cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuáles son las pacientes que tienen más riesgo de desarrollar una mortalidad, pues tenemos que conocerlo. Y evidentemente todo esto nos va a llevar a una mejor gestión en medicamentos y productos sanitarios. ¿Cuál sería ese algoritmo de manejo que tienen ustedes? Y esto, vuelvo, les digo que lo saqué de la Sociedad Española, la Sociedad Española de Farmacéuticas de Atención Primaria. Establecer una necesidad es
el medicamento que no está prescrito, ¿ok? El paciente que va por la aspirina, un claro ejemplo, la aspirina. No, doctor, es que yo soy hipertenso y quiero tomar aspirina, al farmacéutico. No, es que voy a tomar aspirina, ¿por qué? No, es que yo soy hipertenso y eso me dice que me mejora la circulación. ¿Cuántos de aquí le dan aspirina a los pacientes con hipertensión en ausencia de una prescripción médica? ¿Ninguno? Esto, apague y vámonos. Definitivamente usted está muy bien. Esta charla sobraba. Esta charla sobraba. En Colombia, y me van a disculpar los farmacéuticos de Colombia, en Colombia sí le dan aspirina a todo el mundo. No, que porque tiene hipertensión. ¿Ok? Eso ya no es así. ¿Hipertensión igual a aspirina? No. ¿Ok? Entonces, es un medicamento que no está prescrito y que no tiene ninguna indicación y que lo que va a poner al paciente es en riesgo. ¿Ok? Entonces, efectividad, evidentemente si el medicamento que le estamos prescribiendo sí tiene una indicación y es efectivo para la enfermedad que tiene el paciente. Adecuación, si ese medicamento, la dosis está adecuada, la fórmula de prescripción es adecuada y la duración del tratamiento está adecuado. ¿Qué significa? No, le vamos a dar, no sé, verapamil 80 miligramos cada 6 horas. ¿Pasa? Sí. ¿Los médicos nos equivocamos? Sí. ¿Ok? ¿O no? Que ustedes verifiquen esto. Es adecuada formulación. Ustedes son los que verifican. Vuelvo a decir, ustedes son los últimos que tienen el contacto con el paciente. ¿Ok? Y evidentemente son los que mayor seguridad tienen por ser los últimos en esa cadena. Yo les hablaba de que cuáles son las estrategias que hemos utilizado, que han utilizado todos los gobiernos para disminuir eso. Pues sí hay una estrategia. Si ustedes colocan acá OMS 2017, medicación sin daño, 3 áreas fundamentales: polimedicación, transiciones asistenciales. Polimedicación, ¿qué son? Pacientes que tengan 4 o más medicamentos. Transiciones asistenciales, aquel paciente que tuvo un cambio en su terapia o que tuvo una alta de urgencias, de hospitalización o de UCI en los últimos 7 días. Y medicamentos de alto riesgo. Medicamentos de alto riesgo. ¿Conocen cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Dos preguntitas que se presentan ahí. Una es esa, porque hablaba usted ahorita de las enfermedades de alto riesgo. Sí. Y aquí ya se estaban adelantando en Perú. Pero si esas son las enfermedades de alto riesgo, ¿cuáles son los medicamentos? Entonces, medicamentos de alto riesgo. ¿Alguien considera que la aspirina es un medicamento de alto riesgo? Ya si no pueden levantar la mano porque están con el pan y con el tenedor. Están ocupados. Dale la información. Están ocupados. Listo. Mire, y qué pena que sea tan reiterativo con la aspirina. La aspirina evidentemente sí es un medicamento de alto riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿los antihipertensivos son medicamentos de alto riesgo? Bueno, fíjate que hay dudas. Y estamos haciendo la pregunta en la caja, en este momento para Perú y para Colombia. Ustedes porque están ocupaditos, pero ¿conocemos realmente los medicamentos de alto riesgo? Levante la mano el que no los conoce, con toda sinceridad. Casi un 30%. El 70% asumimos que está ocupado comiendo. O que están en riesgo de una hipoglicemia. O que están en riesgo. Entonces, esa es la respuesta. Nosotros no la sabemos todas. No sabemos los medicamentos de alto riesgo. ¿Ok? Yo les hablaba de innovación en tecnología. ¿Qué significaría? Que cada vez que vamos a formular estos medicamentos, les aparezca a ustedes una alerta. ¿Ok? Usted a su paciente le va a dar aspirina, anticoagulante, antiepilépticos, antipsicóticos, antiinflamatorios. Antiinflamatorios, mire, antiinflamatorios no esteroideos. Mire, son los medicamentos que más prescritos son. Y los médicos formulamos, no, tómese una tableta de ibuprofeno cada 8 horas por un mes. ¿No? ¿O no? ¿Ok? Paracetamol. Pero bueno, paracetamol por fortuna no está acá. Pero los antiinflamatorios, ¿ok? No esteroideos, en pacientes con riesgo cardiovascular, ¿qué pasa? Sencillo, paciente con hipertensión, le dan ibuprofeno. ¿No qué?
No sería adecuado por el riesgo de hipertensión que tiene a largo plazo. Ahora no quiere decir que no se le pueda dar ibuprofeno, se le puede dar ibuprofeno. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Pero es un medicamento de alto riesgo. ¿Ok? Por eso es muy válida la pregunta que nos hacían al público. ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Vean acá, beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Fórmulas médicos beta bloqueadores a 2 manos. ¿Ok? ¿Listo? Pasó con este paciente. Entonces, insulinas, hipoglicemiantes, diuréticos, corticoides, diuréticos. ¿Qué hacen los pacientes cuando están hinchados? Van por un diurético. ¿Ok? Sin siquiera saber cuál es la causa. Y a veces en farmacia, no sé, ¿y sabe qué? Tómese esta furosemida. Y de pronto, ¿cuál es la causa de esa hinchazón de ese paciente? Una enfermedad renal. Y adivinen qué pasa si usted le coloca un diurético a un paciente con enfermedad renal. ¿Qué creen? Se le daña más el riñón. ¿Ok? Y el paciente sigue hinchado. ¿Pero por qué? ¿Ok? De esas diapositivas que vale la pena tomarle la foto y Esas son compartirla las con todos los compañeros de la farmacia. Sin el conferencista. Sí. Diapositiva clave para la fotografía. Bueno, ¿listos? Listo, entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes van a hacer? Educación e información. Buen provecho. Impacto bajo, ¿ok? Menos efectiva, pero no los exonera hacerla, ¿ok? Impacto medio, que tiene de alguna manera es moderadamente efectiva, y es que es usted hacerle la reconciliación medicamentosa y establecer la dosis adecuada, ¿ok? Impacto alto, pues retirar obviamente el medicamento que tenga unas implicaciones positivas o negativas en el paciente. Esto es una recomendación que, vuelvo y le digo, esta es la jerarquía de las actividades que deberían hacer ustedes como farmacéuticos. Educación, reconciliación medicamentosa y recomendarle a su paciente el retiro de la medicación y una pronta consulta por el médico. ¿Ok? Y evidentemente, ¿eso qué va a llevar? A todos estos eslabones. ¿Ok? Todos estos eslabones, estas también es para la foto. ¿Ok? Y todo eso es lo que ustedes deberían hacer: asesoría, información, diseño de estrategias para mirar, evidentemente, minimizar los eventos adversos. Apoyo en toma de decisiones. ¿Por qué apoyo? Porque en base a lo que ustedes indiquen a sus pacientes, nosotros tomamos conductas. En reconciliación medicamentosa, en lo que muy bien decía Gustavo, en el apoyo o en el uso de ese CRM, ¿ok? En la prevención e identificación de esa adherencia, como les comenté en el tenis de Morisky, prevención e identificación del incumplimiento terapéutico. Con esto tomamos decisiones, ¿ok? Y pacientes que van a su farmacia, que por alguna condición, llámese médica o física, no puedan ir, pues sí o sí asesorarnos para tener herramientas de una atención domiciliaria, de una dispensación domiciliaria con un tercero, y que se le eduque a ese tercero. Conclusiones de ello, ¿ok? Estas conclusiones, vuelvo y les digo, deben salir desde ustedes. Ustedes como farmacéuticos de atención primaria, creo que ya más de uno tiene unas conclusiones y tienen muy seguramente unas moralejas. Yo nada más, junto con Gustavo, les di unos elementos para disminuir la mortalidad en sus pacientes. No sé si tú ahí vas a agregar algo. Sí, aquí nos llegan nuevamente unas preguntas que consideran importantes, pero antes de eso, doctor, yo quiero invitar a la doctora Alexandra María Vega Luengas. Ella es responsable del área médica de farmacovigilancia y biodisponibilidad de Genfar, quien el pasado 7 de noviembre estuvo de cumpleaños. Un aplauso para la doctora, que nos viene a acompañar también en estas importantes conclusiones. Perú, Colombia, en la caja de preguntas estamos resolviendo.
ahí hacen su pregunta. Aquí está el doctor para responderlas, la doctora Alexandra. Y ustedes en las mesas simplemente es que levanten la manito y esa señorita que se encuentra atrás o yo paso por su mesa, traigo la pregunta. Doctora, bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, aquí rápidamente hubo dos preguntas que calaron muy bien. Doctor, recuérdenos nuevamente el test de Morisky. Listo. Test de Morisky, 4 preguntas. ¿Cuántas veces usted olvida el medicamento? Primera pregunta. Cuando usted se siente bien, ¿retira el medicamento? Cuando usted se siente mal, ¿retira el medicamento? ¿Y cuántas veces olvida el medicamento? 4 preguntas. Si alguna de esas, ¿ok?, la respuesta es negativa, ese paciente no tiene adherencia. Ok. Y que nos recuerde brevemente cómo se hace esa reconciliación desde la farmacia hacia el paciente. Nuevamente, reconciliación. Número 1. Entonces, desde su farmacia, idealmente tener, llámese, un formato digital, un formato en físico, donde usted como farmacéutica tenga a la mano cuál es la medicación crónica de su paciente y cuál es la medicación nueva de su paciente, ¿ok? Y identificar, de acuerdo a todo lo que les mencioné, el posible riesgo, las interacciones y los efectos que puede tener esa nueva medicación en la medicación que ya viene su paciente. Muy bien, doctora Alessandra, bienvenida. Gracias. Usted también buenas estaba muy tardes. pendiente allá con Buenas todas noches. las preguntas. Buenas noches para todos. Es un gusto que estén con nosotros acá y allá. Doctor, pregunta. ¿Qué estrategias recomienda usted que se le pudieran dar a un paciente que está con medicación crónica que fueran de alguna manera fáciles para que él recordara su medicación? Precisamente en relación con el test. Muy válida. Número 1. Siempre tomar la medicación a la misma hora. Siempre a la misma hora. ¿Listo? Como una de esas recomendaciones. Poner una alarma, por ejemplo, en el teléfono, Entonces, alguna cosa. Para allá iba. Entonces, mire, creo que hoy en día, si hay algo que le ponemos más cuidado que a la misma pareja es el celular. ¿Ok? Y el celular siempre lo tenemos a la mano. Entonces, evidentemente el Facebook, todo eso sirve, pero hay una cosa que se llama alarma en el celular. ¿Ok? La invitación es a que los pacientes utilicen esa alarma como recordatorio de esa buena adherencia que pueden tener. ¿Listo? Ahora bien, hidratación. Muchas veces los pacientes se toman los medicamentos con poquita agua. ¿Ok? Y se toman 5, bueno, lo decía yo, 5, 6, 7 medicamentos. ¿Ok? Bastante agua o bastante hidratación con el uso de los medicamentos. En ese sentido, doctor, ¿cuál es el líquido ideal para tomar los medicamentos? ¿El tinto, el café, el Gatorade? Bueno, en fin, ¿qué es lo ideal? Ok, entonces, si hay algo que no es perjudicial y aquí todos lo están tomando, el agua. Muy bien, el agua, ¿ok? El agua no tiene un efecto negativo en los pacientes, por el contrario, ¿el agua hidrata? Sí, el agua hidrata, ¿ok? El riñón le va a agradecer que su paciente que tenga 4 o más medicamentos se beneficie de la hidratación como lo es el agua. Entonces, el agua es el elemento importante en la hidratación. Doctor, hay muchas oportunidades en las cuales en los polimedicados, un paciente que tiene 5 o 6 medicamentos, ellos no saben a qué horas tomárselos, se los toman todos al tiempo. Digamos que hay unos que están cada 12 horas, cada 8 horas. ¿Cómo hacer eso para que él esté más tranquilo y cómo hacer ese uso adecuado del medicamento? Listo, entonces es muy válida. Si son medicamentos antihipertensivos, nunca tomarlos al tiempo, ¿ok? Hacer uso de la prescripción que le indicó el médico en las dosis que son, en el tiempo que son, nunca al tiempo, ¿ok? Hay algunos que tienen que tomarse con el estómago lleno, ¿listo? Y eso va dentro de las recomendaciones, y los médicos se lo dan, en el mejor de los casos. Si no, debe ir desde ustedes. Venga, este ibuprofeno, tómeselo con el estómago lleno. Estos AINES, tómeselo con el estómago lleno. El corticoide, entre 6 y 8 de la mañana. Corticoides, sí o sí, 6 y 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque uno tiene un ciclo circadiano. Y los corticoides actúan y empiezan su acción entre 6 y 8 de la mañana. Entonces, evidentemente. Y en ese sentido,
nos estaban preguntando también sobre el hipotiroidismo. Y entonces hay muchos pacientes polimedicados que están con su hormona tiroidea, que se la tienen que tomar en ayunas, pero entonces, ¿cómo hacen ahí? De acuerdo, es una buena pregunta. Y los pacientes hipotiroideos muchas veces se toman la pasta o el medicamento, la suplencia hormonal, porque esto es una hormona. ¿Listo? Y aquí no me quiero extender, pero la levotiroxina es una hormona que se debe guardar en el medicamento que se va a dispensar. Nunca en un pastillero. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza, se le pierde el efecto, porque es una hormona. Entonces, desde la caja, desde la envoltura, el paciente debe sacarla, tomarla, más o menos con medio vaso de agua, media o una hora antes de desayunar. Siempre en ayunas. ¿Con algún otro medicamento la puede tomar? No. ¿Por qué? Porque es una hormona y la hormona se tiene que liberar solita. ¿Ok? ¿Listo? Mire, tanto así que levotiroxina dícese de género femenino. Las mujeres son independientes, el hombre sí es muy dependiente. Entonces, evidentemente la levotiroxina no necesita a alguien ahí. Al contrario, ese les estorbó. Entonces, la levotiroxina se toma sin ningún medicamento alrededor de 30 o 45 minutos. Perfecto. Doctor, una pregunta también muy interesante y es, ¿cómo lograr con toda esa dificultad, digamos, de un paciente polimedicado, cómo lograr orientarlo adecuadamente en términos de la importancia del uso del medicamento? ¿Cómo lograr llegar a que él entienda la importancia del uso del medicamento? Creo que esa es la principal respuesta que quisiéramos tener todos. Y no te tengo una respuesta específica, pero el solo hecho de que estemos acá hablando un mismo idioma, médicos, farmacéuticas, y que ustedes se apoyen en cuidadores, paciente obviamente, formatos de reconciliación medicamentosa, y dedicarle el tiempo a los pacientes, en decirle qué es lo que se está tomando, por qué se lo está tomando. Si no se lo explicó el médico, que ustedes se lo expliquen. Ahí habremos logrado el 95% de esa brecha que tú me estás diciendo. Hay una pregunta más y es, dos en realidad, me faltan dos. Una es, ¿qué tan importante es que el paciente lleve anotados los medicamentos cuando va a la cita, ¿cierto? Porque a veces se les olvida que están tomando y llegan donde el médico y le dicen, es que me estoy tomando unas pepitas azules, sí, otras verdes, otras amarillitas, pero yo no sé cómo se llaman. Uno. Y la siguiente pregunta adicional es, ¿cómo lograr, si hay alguna recomendación, digamos, alrededor de cómo ayudarle a él cuando va a su consulta al médico? O sea, que anote sus síntomas, ¿cómo podemos ayudarles en ese sentido? De acuerdo, son dos preguntas muy válidas. Número uno, contrastar la hoja, la información que tiene el paciente con la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muy seguramente a veces el paciente ni siquiera entiende lo que el médico le está prescribiendo y puede decir, no, es que me formuló candesartán y él lo tiene losartán. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces, corroborar la información que tiene el paciente con lo que tengamos nosotros en la farmacia. Que si es la primera vez que tenemos, pues revisar muy bien la hoja, ¿ok? Y mirar ese riesgo del paciente. ¿Listo? Mirar si hubo un cambio de conducta en los últimos 7 días para responder esa primera pregunta. Y mirar el efecto de ese medicamento en el paciente. Ahora, ¿qué estrategia podemos hacer nosotros para ayudarle al médico en una toma de decisiones? Hay una cosa que se llama diario. En los pacientes crónicos, ¿ok? Invitar al paciente, así como te llevó muy bien la hojita de los medicamentos, también invitarlo, venga, cada vez que usted tenga ¿cómo es que dicen eso? Esa pálida, ese mareo, anótelo en qué momento le está dando, ¿ok? Y llévele esa información a su médico o infórmele a su cuidador que cada vez que usted se está tomando este medicamento le está sucediendo eso. O no, que se me baja la tensión. ¿Será que sí se le baja la tensión? Si usted considera que se le está bajando la tensión, hombre, considere entonces adquirir un tensiómetro. Mire, nosotros, tanto la población latinoamericana como a veces gastamos la plata en cosas innecesarias.
Pero si es un paciente con hipertensión, creo que un buen regalo de Navidad es un tensiómetro, ¿ok? Que no es costoso y es una medida muy efectiva para vigilar esto. Doctor, la última. Aquí que me llegó precisamente de lo que estábamos hablando de los pastilleros. ¿Se deberían usar los pastilleros? No, ¿y por qué? Porque cuando ustedes retiran, y esa pregunta muy seguramente ustedes ya la tienen muy clara, cuando son medicamentos que tienen principios activos, al retirarlo de su empaque original y guardarlos, usted no está tomándose el medicamento como es, ¿ok? No se está tomando ese principio activo como es. Y es el típico caso de la levotiroxina. El paciente lo guarda en un pastillero y va a la consulta TSH en 20. No, pero ¿por qué? Y uno le va subiendo y le va subiendo y le va subiendo y le va subiendo. Cuando por allá alguien, el farmacéutico, venga, ¿usted cómo es que se está tomando eso? Ah, no, pues yo la saco del pastillero, que es el que tengo ahí debajo de la almohada, al cual yo lo caliento y toda la cosa, y al otro día me la tomo. Ah, ¿y cuánto pueden durar las pastillas ahí? No, a los 3 meses. Ok, entonces, de acuerdo. Evidentemente es la recomendación desde ustedes como farmacéuticos, los pastilleros no es una buena opción. Bueno, son todas. ¿Lo logramos? ¿Listo? Lo logramos y Lo logramos. las otras preguntas que ¿Y van ustedes? llegando en la caja. Y ustedes que nadie levantó la mano, nadie me mandó una carta de amor. ver, La va a no. hacer en vivo y en directo, caballero. Su nombre tan amable, de qué farmacia y su pregunta. ¿Podemos pasar un micrófono? Usted llenó casi toda la libreta de apuntes. ¡Qué juicio! No tanto, sí. Buenas noches, mi Felicitación. nombre es Henry Gómez, vengo de Hiperfarmacia. Tengo una pequeña pregunta que sí me hace... Bueno, la pregunta es, hay una paciente de 68 años que llega a comprar los Sartán de 100 miligramos, pero cuando está aquí en Quito la toma, pero llega a Nanegal, donde ella vive, pues ya deja de tomar. La presión yo aquí ya le he tomado, está sobre 100, ya veo, perdón, tengo anotado. Aquí en Quito está la presión 166/33 y cuando llega ya a Nanegal le queda en 140/90. ¿Por qué? No Listo. sé, deja de tomar el medicamento. Es una pregunta completamente válida. Y esto pasa en Colombia, pasa en cualquier país donde hay distintas alturas en el mismo país. ¿Ok? ¿Qué pasa? A mayor altura, menor presión. Al haber menor presión, pues más riesgo de hipertensión, porque la presión de oxígeno pues va a entrar mucho menos. Los pacientes que están a nivel de la costa o a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760. Cuando está en una altura por encima de los 1800 puede ir de 560, motivo por lo cual esa presión de oxígeno pues cae y se sube la tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces le quitamos el medicamento. Eso debe ser, y por eso les decía ahorita la recomendación. El paciente no puede tomar esa decisión de que entonces a veces está bien y a veces no, entonces me la tomo un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando se la toma, entonces el vaso está así. Cuando no se la toma, entonces el vaso está así y empieza así y empieza así. ¿Ok? Y después ese paciente, ¿en qué termina? En un infarto. ¿Por qué? Porque evidentemente el corazón, ¿ok? Que le estamos dando una medicación crónica que a veces se le da, a veces no, a veces sí, a veces no, tiene cambios hemodinámicos o cambios de la presión en días alternos, ¿ok? Ahí que debería hacer ese paciente, lo que yo les dije ahorita, tener un tensiómetro. Tener un tensiómetro y llevarle el registro de la tensión a su médico. ¿Cuántos días? 10 días. ¿Cómo se la debería tomar? En la mañana y en la noche, la tensión arterial. En los dos brazos, que la anote. Que la anote. Ay, no, pero es que esto a mí me da pereza hacerlo. Usted me está preguntando, digamos en este caso a ti, usted me está preguntando cómo le puedo colaborar. Esa es la manera de colaborarle, porque no puedo tomar una decisión sobre una cifra aislada, porque si le digo no se la tome, posiblemente estamos obrando mal. Tenemos que tomar una decisión sobre un nivel objetivo. ¿Cómo es eso? Toma entonces la tensión 10 días, mañana, noche, mañana, noche, mañana, noche, y llévele ese registro a su médico. ¿Qué va a pasar? Ya va donde su médico, él mira ese registro, oiga, ¿quién le dijo esto? No, mi farmacéutica. Se devuelve, oiga, muchas gracias. De acuerdo a lo que me dijo el médico,
yo debía haber ajustado el medicamento y no debería ser la responsabilidad. ¿Quién fue el protagonista en este caso? Usted, farmacéutico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay varias Allá al fondo van a hacer una pregunta. Tu nombre, de qué farmacia y tu pregunta tan amable. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Gilda Solano, soy de la Farmacia Económica Lucha de los Pobres. Mi pregunta es, tengo un cliente que toma medicación justamente para el corazón, pero cada vez que se va a médicos distintos, le mandan medicación distinta y él ya no sabe qué tomar, porque se va a atención particular, se atiende también en el seguro y tiene otro seguro privado. Entonces tiene 3 médicos y los 3 le mandan y ya no sabe qué mismo tomar. ¿Qué le puedo aconsejar a él? Tú has tocado algo con lo que hablamos al principio. Número 1, le apuesto que esa paciente no están haciendo reconciliación medicamentosa. ¿Por qué? Porque cada médico le está formulando algo distinto. ¿Ok? ¿Qué significa? Que evidentemente no le están haciendo reconciliación medicamentosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese caso? Si la paciente ya tiene escritos los medicamentos, perfecto. Si no, decirle, bueno, mire, estos son los medicamentos que usted está tomando. Llévele a su médico los medicamentos que le han formulado estos 2 médicos o estos 3 médicos, no sé cuántos médicos serán, para que él tome una decisión en base a eso. Porque, y pasa, llega con la tensión alta, no, mire, tómese esto. Y no vira los medicamentos que viene anteriormente tomando. ¿Ok? Entonces, ahí lo que Gustavo me preguntó, sí o sí hacer reconciliación medicamentosa en ese paciente. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Levante su mano, la señorita, tu nombre, de qué farmacia y tu pregunta. Buenas noches con todos, mi nombre es Gisela Ramos y vengo de Farmacia Biofarma. Hemos hablado esta noche acerca de la reconciliación medicamentosa y obviamente tomamos en cuenta que tenemos pacientes que son ambulatorios y pacientes que son fidelizados a la farmacia. Tomando en cuenta eso, a mi manera de ver, los fidelizados a la farmacia sería como más fácil hacer la reconciliación. ¿Cree usted que sería una buena estrategia en este caso si tenemos pacientes ambulatorios, reconciliación en la primera vez que va tal vez a la farmacia el paciente y obviamente tomar todos los datos para luego poder hacer un seguimiento farmacoterapéutico periódico, tal vez por vía telefónica? ¿Sería esa una buena opción? Mira, sí, y gracias por la pregunta. Si hay algo que nos trajo la pandemia, es que podíamos hacer herramientas virtuales y telesalud. ¿Ok? Eso que tú dices de seguimiento telefónico, estoy completamente de acuerdo si es un paciente que es conocido, como tú lo mencionaste inicialmente. El primer paciente, o sea, si va la primera vez, muy seguramente un contacto telefónico no va a ser una opción. Si es un paciente que es conocido, que va la primera vez, tú le haces reconciliación medicamentosa, ¿se le puede hacer un seguimiento telefónico? Sí, porque ahí hace 2 cosas. 1, la fidelización, seguimiento, monitoreo y adherencia. Porque hay vigilas, venga, usted se está tomando tantos medicamentos, lo estamos llamando para hacerle seguimiento a eso. Sí, me estoy tomando efectivamente, ¿ok? Hace un seguimiento farmacológico. Entonces, completamente de acuerdo. Es más, eso da cabida y ratifica lo que yo les mencionaba. Sí o sí tenemos que utilizar herramientas de gestión tecnológica que favorezcan la disminución de esos eventos adversos. Uno es el seguimiento telefónico. Otro, tú lo dijiste, un software donde tengamos la reconciliación medicamentosa. Número 3, alertas de esos medicamentos de alto riesgo, que usted cada vez que va a formular, ese paciente que tú mencionaste, Pepito Pérez, Verapamilo, ¡pum!, le aparezca una alerta. Ojo, porque puede tener interacción con el betabloqueador o contraindicado. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy bien, doctor, yo sí quiero entonces 3 conclusiones de lo que vimos hoy. Y esas 3 conclusiones quiero que nos las den nombre de casi 30.000 droguerías que hay en Colombia, casi 12.000 que están en Perú y casi 6.000 acá, que si sumamos son 50.000 droguerías. Y en esas 50.000 droguerías, si llevamos eso a promedio de 4 colaboradores, hay un potencial grandísimo, doctor, que estamos salvando vidas
y como siempre lo hemos afirmado categóricamente en estos encuentros de Genfar, aprendiendo juntos. Así como ustedes como médicos tienen su juramento hipocrático, yo creo que aquí no nos quedamos atrás, estamos salvando vidas todos los días. Entonces, doctor, son 200.000 personas que van a marcar la diferencia, son aquellos no que tengan un precio, un descuento, una oferta, sino aquellos que salven vidas, que estén humanizando la venta. ¿Qué 3 conclusiones bien importantes usted nos entregaría a todos los de Ecuador, a Perú y a Colombia el día de hoy? Número 1, no es un cliente, es un ser humano. Y si los médicos estamos hablando de humanización de la atención, que a veces lo hacemos, a veces no, eso tiene que pasar también en las droguerías, en las farmacias. Tienen que hacer una humanización en la atención. A mí me pasó, fui a la droguería, no, mire, es que necesito este medicamento, tome, ni me miró a los ojos. Ni me miró a los ojos. Entonces, tenemos que hacer una humanización en la atención. Hoy el mundo, estamos corriendo mucho y se nos están olvidando que estamos atendiendo personas a personas, seres humanos a seres humanos. Detengámonos un momento y hagamos una humanización en la atención. Número 2, y no quiere decir que es menos importante que el otro. Ustedes son el eslabón más importante en una atención segura para nuestros pacientes y familiares. Una atención segura. Una atención segura es que ustedes se tomen ese tiempo, ¿ok? Y si me permite, quiero terminar con esto. Que con esa atención segura, que con esa humanización en la atención, que con esa responsabilidad que tienen ustedes hoy Ecuador como la ciudad que más ha ayudado al ser humano a evolucionar, hoy hagamos una revolución en el desenlace de los pacientes cardiovasculares. Que esa cifra de enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte se baje. Se baje gracias a la acción de ustedes, gracias a la acción de todo un equipo. Que ustedes se sientan parte de ese equipo, de esa atención primaria. Y que evidentemente, que con nuestra labor permitamos latir muchos más corazones como ahora late el de ustedes. De verdad, mil gracias. Un aplauso para el doctor Julián Gaitán. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a la doctora Alexandra, que también nos acompañó acá. Muchas gracias al equipo de Genfar que hace posible estos espacios. Acá, ¿no? Claro. Los amigos de Genfar, por favor. Los que convocan a todo este grupo de amigos. A todos los que se conectaron de Perú, de Colombia, gracias por su tiempo, es muy valioso. Estar ahí detrás de una cámara recibiendo todos estos conocimientos humaniza la venta de ese paciente. Y ustedes por estar tan juiciosos. ¿Dónde está la bulla de Ecuador? A ver, yo la escucho antes de irme. ¡Eso! Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, es un honor para nosotros la cálida bienvenida que nos dan aquí en nuestro país hermano. Y miren, gracias a estas personas de Genfar se hace posible esto, estar en Medellín, estar en Bogotá, hoy estar en Ecuador, conectar a más de 5.000 personas, a ustedes en la presencialidad, porque se cumpla con el eslogan Academia Genfar, aprendiendo juntos. Y el aplauso evidentemente para todo nuestro equipo de Genfar. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Bienvenidos al postre. Pueden seguir. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego. Recuerden revivir esto en el canal de YouTube, que ahí vamos a encontrar esta magistral ponencia del doctor Gaitán. Y recuerden, soy enfático, esto tiene certificación del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, el Colegio de Químicos Bioquímicos de Pichincha, aquí en Ecuador. Bravo, haga, a ver, con ganas. Y el Colegio Departamental de Lambayeque en Perú. Señores, esperamos que hoy esta libreta lleve muchos apuntes, esta cabeza haya memorizado muchas cosas. Me quedo con su última diapositiva y que este corazón siga salvando vidas. Chao y hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego. Chao. Muy gentiles.